Buenas tardes, estimados filósofos de la comunicación. Hoy vamos a entrar al tercer capítulo de Filosofía de la Comunicación, Orígenes del Conocimiento y Comunicación. El estudio sobre los orígenes del conocimiento nos lleva indefectiblemente hacia una relación causa-efecto. ¿Es autónomo el pensamiento para conocer o necesariamente dependemos de la experiencia? ¿Sin experiencia podemos conocer o no? ¿Qué es primero, la razón o la experiencia? ¿O es que acaso ambas son complementarias? Y si son complementarias, ¿qué las hace serlo? ¿Existen solo las tres causas del conocimiento o pueden existir una cuarta? Y si la existe, ¿cuál es? Sea como sea, la pregunta fundamental es, ¿qué origina el conocimiento? O dicho de otra manera, ¿cuál es la fuente primera del conocimiento? Para unos filósofos es la razón, para otros la experiencia, para otros son las dos y para otros son las ideas a priori que tenemos de las cosas. A continuación se detallan las cuatro posturas que tradicionalmente se atribuyen poseer la clave sobre el origen del conocimiento. El racionalismo y la comunicación. Esta corriente plantea que el conocimiento se origina en la razón del sujeto cognoscente, porque sus juicios de valor pueden convertirse en juicios de carácter universal. Todo verdadero conocimiento se funda en el pensamiento, porque, por ejemplo, la lógica, matemática, conceptual, deductivo, el conocimiento es independiente en lo absoluto de la experiencia. La coherencia lógica le da validez universal a los juicios. Uno de los antiguos filósofos, Platón, afirmaba ya desde la antigüedad que los sentidos son engañosos. Lo único real es el mundo de las ideas. Ahora sabemos que 2 más 2 son 4 en cualquier parte del mundo. Gracias a la capacidad racional humana se ha originado mucho conocimiento, sin menester de ir a la experiencia. Así lo atestiguan las ciencias puras o exactas, cuyo resultado exactos son un ejemplo de ello. De la razón humana ha originado mucho conocimiento en el área de la física, la química, la matemática, la geografía, entre otras. Ya entrada la época moderna, siglo XVI, hasta nuestros días, los físicos y matemáticos han hecho avanzar el conocimiento sobre la realidad física a base de razonamiento lógico puro. A René Descartes se le considera el padre del racionalismo porque afirmaba que la razón está sobre la experiencia. A propósito, acerca del ser humano decía, el hombre es una cosa racional. El racionalismo mediático ha hecho gala de su poder a través del uso de la creación de escenarios paralelos que tergiversan la realidad del hecho noticioso. Para el racionalismo mediático, la noticia se origina en la cabeza de los comunicadores y está muy por encima de la realidad. Así es que instrumentaliza la noticia. La razón como origen de la noticia se convierte en un instrumento eficaz para crear escenarios paralelos a la realidad. El racionalismo mediático crea realidades ficticias e ilusorias, cuyo objetivo es cubrir la realidad con un manto de impunidad. Es por eso que es maquiavélico y perverso. Pero este racionalismo mediático ya tiene a sus detractores en la obra de Max Horkheimer y Theodor Adorno de la Escuela de Frankfurt, Crítica a la razón instrumental. El exacerbado racionalismo mediático desconoce la experiencia como fuente de conocimiento noticioso y se considera autosuficiente racional. Convierte la noticia en una ecuación físico-matemática con validez universal que deriva en pragmatismo. El fin justifica los medios. Para ampliar más sobre este tema se puede leer a Daniel Innerarity, 1988, en su ensayo Comunicación y Simulación para una filosofía de la razón informativa,
donde hace una crítica a la razón representativa, como parafraseando el concepto de Max Horkheimer, crítica a la razón instrumental. Además, se puede profundizar en la obra de A. Llano, Filosofía del lenguaje y comunicación. Asimismo, se puede consultar a Juan Barreto, 2006, en su obra Crítica de la razón mediática. Lo opuesto al racionalismo es el empirismo, el cual exponemos a continuación. El empirismo y la comunicación. Para esta corriente de pensamiento, el origen del conocimiento está en la experiencia más que en la razón. No hay conocimiento sin la experiencia. Para los empiristas existen dos tipos de experiencia, la interna y la externa. La primera se refiere al conocimiento de sí mismos, la experiencia espiritual, subjetiva, sobre el ser del sujeto mismo pensante, quien tiene experiencias interiores. La segunda se refiere a la experiencia externa, al sujeto pensante, la cual vive en contacto con el mundo circundante, el ámbito laboral, educativo, familiar, comunitario, ambiental y las relaciones humanas en general. Del empirismo se desprende otra corriente mucho más radical, llamada sensualismo, basada en el conocimiento que nace de los sentidos. Estos afirman, nada hay en el intelecto que antes no haya pasado por nuestros sentidos. Uno de sus representantes son el inglés John Locke y el escocés David Hume. Esta corriente gnoseológica ha contribuido también al avance de las ciencias en general, debido a que afirmaban que la experiencia es condición sine qua non para adquirir y avanzar en el conocimiento científico. De ahí que de los empiristas se derivan los conceptos y categorías experto y expertise, es decir, personas poseedoras del conocimiento empírico sobre un área específica de la ciencia. También estos filósofos han contribuido mucho al avance del conocimiento, la ciencia y la tecnología. A través del ensayo y error se constituyen en autoridad científica una vez que han convertido el conocimiento empírico en teórico, dando lugar a las teorías científicas. El nombre de esta corriente proviene del griego empeirikos, que significa persona que es experimentada. Está de más decir que es por la práctica de algo en la vida cotidiana. Generalmente a las personas mayores de edad se atribuye la experiencia por el hecho de haber vivido más tiempo, en consecuencia haber acumulado mucho conocimiento empírico práctico. Posteriormente, una rama del empirismo derivó en positivismo lógico, toda vez que propone que el conocimiento para ser científico ha de ser sometido a la evidencia y comprobación, mismo que debe ser medido y calculado para darle validez universal. Del empirismo también se derivan las ciencias naturales y posteriormente las sociales, humanas o del espíritu, que siguieron los pasos del positivismo lógico. El empirismo influyó sobremanera en el materialismo dialéctico de Marx y Engels, cuya filosofía está fundada en la praxis como criterio de verdad por excelencia. De hecho, plantea que las ideas en la cabeza de los seres humanos son reflejo de la praxis humana, de las relaciones que el ser humano establece con los demás y la naturaleza. La actividad humana reflejada en el trabajo como criterio de verdad se ve reflejada en la obra de Federico Engels, El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. En el campo de la comunicación, la sistematización de las experiencias de los sujetos o de grupos, comunidades e instituciones está en boga, donde la experiencia se convierte en fuente de conocimiento científico. Esta nueva práctica científica se ha extendido en las ciencias de trabajo social, las ciencias humanas y sociales, incluyendo a las ciencias de la comunicación. Más sobre sistematización de la experiencia como fuente de conocimiento se puede encontrar en Bernaldo Rodríguez,
en Internet. El empirismo mediático, que parte de la experiencia como fuente de conocimiento del objeto noticioso, plantea que no hay noticia sin experiencia. Por otro lado, el empirismo mediático hace uso de mensajes subliminales a través de los sentidos para penetrar en la mente de los sujetos receptores de la información. También se le puede llamar sensualismo mediático. De hecho, el amarillismo y sensacionalismo hacen uso de los sentidos para persuadir la mente de los destinatarios del mensaje. Otros ejemplos de empirismo mediático son los reportajes y documentales, donde se ve a reporteros y cineastas dando cuenta de las noticias in situ en el lugar de los hechos, produciendo y recreando situaciones extremadamente conmovedoras de la existencia humana, tales como las guerras, el exilio, los campamentos de refugiados, los migrantes, las condiciones carcelarias, las hambrunas en el corredor seco guatemalteco y centroamericano, entre otros. La experiencia como fuente de conocimiento en contraposición al racionalismo puro, por lo tanto, brinda su aporte a los profesionales de la comunicación, enriqueciendo la comunicología. El intelectualismo y comunicación. Otra fuente del conocimiento, según Aristóteles, es el intelectualismo, el cual surge con la intención de mediar entre el idealismo exacerbado de Platón y el materialismo precientífico de Demócrito. Platón califica esta lucha entre dioses y gigantes. No obstante, para Aristóteles, ni el idealismo ni el materialismo por sí solos constituyen fuentes únicas de conocimiento, sino gracias a la combinación de ambos. Aristóteles se permitió denominar a esta fusión intelectualismo para desmarcarse de ambas posturas. Pero, ¿qué es el intelectualismo? Este sostiene que los juicios son necesarios y universalmente válidos sobre los objetos ideales y materiales. Estos se derivan de la experiencia. Es el sujeto cognoscente quien con su inteligencia lee la experiencia. De ahí el término intelectualismo, que deviene de intelligere, que significa leer desde el interior. Es así que la persona humana, gracias a su capacidad racional, puede leer desde el interior las cosas que le son dadas desde afuera de la experiencia. Sin ambas, razón y experiencia, la persona no podría leer nada. El intelectualismo hace suyo el lema de los empiristas: nada hay en el intelecto que antes no haya pasado por los sentidos, pero le da un significado distinto. Es decir, ¿de qué sirve que pase por los sentidos si no es leído por el interior? De lo que se trata no es quién es la primera fuente, sino que ambas necesariamente devienen complementarias. De lo contrario, no habría conocimiento. Para Aristóteles, el mundo de las ideas de Platón se encuentra inmerso entre las cosas materiales, ya no flotando en un plano abstracto, sino conectado con los objetos concretos, de donde se deduce que todas las representaciones ideales han estado antes en la realidad. Por ejemplo, los números 2 más 2 igual 4, si bien son conceptos matemáticos, estos se refieren a cosas materiales, ya sea quetzales, centímetros, metros, kilómetros, vasos, litros, toneladas, arrobas, libras, masa, volumen, velocidad o altura. En filosofía moderna es Immanuel Kant quien continúa la tradición aristotélica, por lo que le toca asumir la tarea de reconciliar las dos posturas dominantes de su época, el racionalismo leibniziano y wolfiano frente al empirismo inglés de Hume y Locke. Pero Kant le denomina a priorismo, el cual se desarrollará en el siguiente apartado. En comunicación, el intelectualismo se entiende como la capacidad que tiene el comunicador
de percibir la noticia a través de su entendimiento agente o activo, el cual provoca luz, como el de una linterna que ilumina el objeto noticioso en lo oscuro de la noche, y éste, al ser alumbrado, produce imágenes que llegan al interior del cerebro humano por la vía de los sentidos: vista, tacto, oído, gusto, olfato. En la mente nous del comunicador se producen las imágenes que pasan por procesos de abstracción, elaborando conceptos o categorías que permiten aprender al objeto noticioso, el cual es transparentado a través del lenguaje, y así se produce el objeto noticioso. El apriorismo en la comunicación. El fundador del apriorismo es Immanuel Kant. Con el afán de mediar entre el racionalismo alemán frente al empirismo inglés, creó su propia propuesta denominada por él apriorismo. Esta corriente de pensamiento plantea que existen juicios a priori independientes de la experiencia. Por eso se acerca más al racionalismo que al empirismo, a diferencia del intelectualismo, que se acerca más al empirismo. Pero ambos tratan de conciliar las dos posturas, acercándose más a una que a otra. Pero el apriorismo se aleja del racionalismo al considerar que los juicios son sólo de forma y no de contenido, pues no contienen conocimiento, porque éste tiene su base o está contenido en la experiencia. Esta última le da contenido al conocimiento. Todas las personas poseen juicios a priori sobre las cosas, pero éstas son sólo de forma. Su verdadero contenido se lo dan los objetos reales que provienen de la experiencia. Los juicios a priori son como recipientes vacíos que son llenados por los objetos que provienen de la experiencia, de donde nacen los juicios a posteriori. El apriorismo se nutre del conocimiento intuitivo, el cual como una linterna ilumina los conceptos que como recipientes son llenados por los objetos reales que provienen de la experiencia. ¿De qué me sirven los conceptos sin juicios a priori de valor? ¿Y de qué me sirven los juicios a priori de valor sin conceptos? Es como una persona que expresa juicios de valor sin tener conceptos que lo aclaren, argumentaciones. Sus juicios quedan reducidos a pura intuición ciega, en tanto que, si a esos juicios se le agrega valor explicándoles con conceptos, arroja luces para el conocimiento de las cosas. Como si dijera, todos los medios de comunicación están cooptados por las élites dominantes. Ese es un prejuicio, juicio a priori, pero si a estos les agrego conceptos, es decir, argumentaciones, y qué mejor si están fundamentadas en la experiencia real, ilumina el conocimiento y le da validez al prejuicio emitido. Los prejuicios o juicios a priori no son nocivos per se, son necesarios, pero reitero, deben ser aclarados. A diferencia del intelectualismo, para el apriorismo, los juicios a priori sobre la realidad de las cosas proceden del pensamiento y no de la experiencia. El pensamiento de las personas no se comporta de manera pasiva o reactiva frente a la experiencia, no espera que ésta le ofrezca los objetos para intuir, sino que adquiere iniciativa propia, es decir, se adelanta a la experiencia y actúa antes que ésta le dicte la realidad. Pero no hay que olvidar que el principio fundamental del apriorismo es que la materia del conocimiento procede de la experiencia y la forma del pensamiento. Es decir, que entre la razón y la experiencia media el pensamiento, que es donde radican los juicios a priori de las cosas. Las personas no son una tabula rasa, una tabla en blanco. Poseen pensamiento y poseen un cúmulo de juicios a priori
o conocimiento formal de las cosas concretas que están en la experiencia. En el apriorismo, el pensamiento juega un papel importante en el orden de las sensaciones, es decir, la impresión sensible que recibimos de la experiencia, la cual al pasar por los sentidos puede generar un caos, puesto que las sensaciones están íntimamente relacionadas con los sentimientos. El pensamiento tiene la capacidad de, a través de conceptos, poner orden a la tumultuosa impresión sensible de las cosas que desfilan ante nuestros sentidos por medio de los cuales son percibidos. En el pensamiento radica la conciencia cognoscente, es decir, la conciencia que sabe conocer las cosas, las cuales ordena en el espacio y el tiempo de manera sucesiva. ¿Qué fue primero? ¿Qué va después? ¿Y qué va de último? Estableciendo una conexión causal, es decir, de causa y efecto, de tal manera que las personas tienen la capacidad de realizar constructos teóricos a partir del pensamiento sin que medie la experiencia, aunque sabemos que ésta siempre está en la base de todos y es la que le da el contenido material al conocimiento. En comunicación se podría decir que los comunicadores más experimentados tienen muy desarrollado el pensamiento comunicacional. Este les brinda una caja de herramientas conceptuales por medio de las cuales pueden echar mano para aclarar su conocimiento intuitivo de la realidad que pretende comunicar. Por ejemplo, lo que a priorísticamente un corresponsal de guerra sabe de la realidad de un país antes de experimentar en carne propia los horrores de la guerra, la mortandad, la destrucción, el dolor, la angustia de la población. Un corresponsal de guerra a priorísticamente ya sabe cómo trabajar la noticia, cómo ordenar las impresiones sensibles que le llegarán a través de sus sentidos. Gracias al pensamiento, a la conciencia cognoscente le dará forma a través del uso de conceptos o categorías preconcebidas. Pero en el fondo siempre está la experiencia de las guerras que le ha tocado reportar y que son las que en última instancia le dan materia y contenido al conocimiento sobre la guerra. No obstante, el corresponsal de guerra no es una tabula rasa o una tabla en blanco sobre lo que significa ser corresponsal de guerra, debido a que ha ido acumulando juicios a priori de valor. Más adelante, aunque él no esté en el lugar de los hechos, podrá, con el solo hecho de poner a trabajar la conciencia cognoscente, sobre la cual radica el pensamiento, elaborar un constructo teórico sobre lo que significa ser corresponsal de guerra o sobre la comunicación y la guerra. En el siguiente capítulo se presentan las reflexiones de los estudiantes de Ciencias de la Comunicación respecto a cuál de las corrientes sobre el origen del conocimiento consideran más próximas al ejercicio de la comunicación, al momento de ejercerla. Así es que esta historia no termina, esta historia continuará. Muchas gracias.